En este ejercicio voy a desarrollar el binomio x más delta x a la quinta potencia. Entonces yo sé que esto va a ser igual a un número de términos que serán este valor más 1. Es decir, yo voy a tener aquí 6 términos. Entonces en el primer término voy a anotar la multiplicación de x por delta x. Entonces esto lo voy a anotar 6 veces. X por delta x. Entonces aquí ya tengo anotado 6 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces la multiplicación de x por delta x. Ahora lo que voy a hacer es, en el primer factor de cada uno de los 6 términos, es decir, en este caso en el factor x, voy a anotar las potencias comenzando por la potencia más grande, que es 5. Luego en la siguiente x disminuyo en 1 la potencia, queda x a la 4. En la siguiente disminuyo a 3, en la siguiente disminuyo a 2, en la siguiente disminuyo a 1 y en la siguiente disminuyo a 0. En el segundo factor de cada uno de estos términos voy a hacer lo siguiente. Voy a anotar la mínima potencia, que es 0, y luego la voy aumentando 1, 2, 3, 4, hasta llegar a la máxima potencia, que es 5. Como aquí existe un más, todos los términos tendrán un signo positivo. Entonces este tiene signo positivo, signo positivo, y así. Los 6 términos tienen signo positivo. Ahora, cada uno de estos 6 términos tiene un coeficiente. Este coeficiente lo puedo obtener del triángulo de Pascal, que recuerdo que se construye colocando un 1 en la parte superior, luego unos a los extremos, y aquí en esta parte es la suma de estos. 1 más 1 es 2. Luego, en el siguiente renglón anoto unos a los extremos, y aquí anoto la suma de 1 más 2 es 3, 2 más 1 es 3. Luego en el siguiente renglón anoto unos a los extremos, y aquí anoto la suma de 1 más 3 es 4. Aquí tengo la suma de 3 más 3 es 6, la suma de 3 más 1 es 4. Luego en el siguiente renglón escribo unos a los extremos, aquí la suma de 1 más 4 es 5, 4 más 6 es 10, 6 más 4 es 10, 4 más 1 es 5. Entonces me voy a detener aquí porque aquí tengo este 5, que es la potencia a la que está elevado el binomio. Entonces de aquí voy a obtener los valores de los coeficientes. El valor del primer coeficiente es 1. El valor del segundo coeficiente sería aquí 5. El valor del tercer coeficiente sería aquí 10. El cuarto coeficiente sería aquí, su valor es 10. El valor del quinto coeficiente sería aquí 5. Y el valor de este último término sería este 1. Ya no ocupo más en este momento el triángulo de Pascal, entonces lo voy a hacer a un lado. Y entonces voy a hacer los desarrollos de cada uno de estos 6 términos. Por ejemplo, en este primer término tengo 1 por x a la 5. Simplemente resulta x a la 5 y ya quito los paréntesis de la x. Aquí tengo delta x a la potencia 0. Por leyes de los exponentes, cualquier cantidad a la potencia 0 resulta 1. Entonces aquí tengo x a la quinta por 1, pues sigue resultando x a la quinta. Entonces no es necesario que escriba este 1, porque resulta lo mismo, x a la quinta. Luego en este término tengo 5 por x a la cuarta. Entonces va a quedar más 5 por x a la cuarta. Y ya quito los paréntesis de la x. Aquí tengo delta x a la primera potencia, pues simplemente resulta delta x. Entonces en total este término queda 5 por x a la cuarta por delta x. En este tercer término tengo 10 por x al cubo, entonces va a quedar más 10 por x al cubo. Ya quito los paréntesis de la x. Aquí en esta parte tengo delta x al cuadrado. Eso lo puedo escribir como delta al cuadrado x. Y de esta forma ya quito los paréntesis.
Para este término tengo 10, entonces queda más 10 por x al cuadrado. Y aquí en este término tengo delta x al cubo, que lo puedo escribir como delta al cubo x. Aquí en esta parte, en este término, tengo más 5. X a la primera potencia, pues resulta lo mismo, o sea, x. Entonces queda 5 por x. Y delta x a la potencia 4 lo puedo escribir como delta cuarta x. Luego aquí tengo más 1, x a la 0, resulta 1. Entonces es 1 por 1. Esto es igual a más 1. Y delta x a la potencia 5 lo puedo escribir sin paréntesis como delta quinta x. Y yo sé que 1 por delta quinta x, pues resulta lo mismo. Entonces únicamente queda delta x a la quinta. Puedo quitar el 1. Entonces este sería el resultado de desarrollar x más delta x a la potencia 5. Ahora, otro ejercicio. Si yo tengo x más delta x, todo esto a la potencia 2, aplicando esto mismo que se acaba de realizar acá, yo sé que debo de anotar la multiplicación de x por delta x, un número más del que aparece aquí, o sea, 2 más 1, 3. Entonces tengo que anotar la multiplicación de x por delta x 3 veces. Entonces, 1, 2, 3. Ahora, como aquí es positivo, los 3 términos que están aquí tendrán signo positivo. Entonces, signo positivo y signo positivo. En este factor del primer término escribo la máxima potencia, que es 2, y voy disminuyendo en 1. Entonces aquí sería x a la 1 y aquí sería x a la 0. En el segundo factor del primer término escribo la mínima potencia de 0 y luego la voy aumentando en 1. Entonces aquí sería 1, la aumento en 1, sería 2. Luego, como aquí tengo la potencia 2, busco aquí en el triángulo de Pascal donde tenga esta potencia 2. Entonces usaría estos valores para los coeficientes. Entonces el valor del primer coeficiente aquí sería 1. El valor del segundo coeficiente aquí sería 2. Mientras que el valor del tercer coeficiente aquí sería 1. Entonces ahora desarrollo las operaciones que están en cada uno de estos 3 términos. Aquí por ejemplo tengo 1 positivo por x al cuadrado, pues únicamente resulta x al cuadrado. Delta x a la potencia 0, esto da como resultado 1. Entonces esta x cuadrada por 1, pues sigue siendo lo mismo. Entonces únicamente queda x al cuadrado. No es necesario que escriba este 1. Luego, en el segundo término tengo 2 por x a la potencia 1. Entonces únicamente va a quedar más 2 por x a la potencia 1, pero ese 1 está invisible. Entonces nada más queda 2 por x. Aquí tengo delta x a la primera potencia, pues únicamente resulta delta x. Esta x a la 0 resulta 1. Entonces tengo este 1 por este 1 que resulta de aquí. 1 por 1 pues resulta más 1. Y delta x al cuadrado, para quitar los paréntesis lo puedo escribir como delta al cuadrado x. Entonces tengo este 1 por delta x al cuadrado, pues únicamente resulta delta x al cuadrado. Es decir, puedo borrar este 1, se entiende que ahí está. Y entonces este sería el resultado de desarrollar x más delta x al cuadrado. Que en este caso también se puede aplicar la teoría que dice que a más b al cuadrado es igual al cuadrado del primer término, que sería este, más 2 veces el primer término por el segundo, que sería todo esto, 2 veces el primer término por el segundo, más el cuadrado del segundo término, que sería este. Pero bueno, en este ejercicio el objetivo era practicar la forma en que se desarrolla un binomio usando el triángulo de Pascal. Entonces ahorita me voy a olvidar de esta forma de desarrollar un binomio. Entonces este sería el resultado.
Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.